Lucas capítulo 10, versículo 38, nos habla de una mujer que supo ir a ese lugar alto, a ese lugar grande, que es los pies del Señor. Amén. 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 Entonces, dice Lucas 10, 38, si no tiene Biblia, ahí está, qué bueno tener esto. Y vamos a leer alternadamente. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Gloria a Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Entonces, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Leamos todos. Pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no se le debe ser quitada. Demos gracias al Señor. Buen Dios, Aleluya, gloria al Señor. maravilloso y eterno. Estamos aquí en tu presencia. Y te damos las gracias por permitirnos venir a la casa de oración en este momento, en este lugar. Yo he sentido tu Espíritu Santo moverse durante la reunión y te pido que te sigas moviendo aquí en medio nuestro. Señor, yo quiero pedirte de una manera especial que nos des una unción fresca del cielo, tanto a los hermanos para oír con atención, como a mí para hablar tu palabra. Señor, que podamos salir de aquí edificados, te lo pido en el nombre de Jesús. Sí, amén. Señor. Y todos decimos amén. Amén. El énfasis de la enseñanza en esta tarde está en esa frase, esta primera frase que está aquí. El Señor le contestó a Marta. Marta estaba afanada, preocupada con muchas cosas, Amén. mientras el Señor estaba ahí en la casa. Sí, Señor. Y el Señor le dijo a Marta: solo una cosa es necesaria. Le dijo: Marta, afanada estás, turbada, con muchos quehaceres. Entonces le dice: pero solo una cosa es necesaria. Amén. Yo quiero hablar de esto. O sea, cuando hace un tiempo yo estaba leyendo esta escritura y llegué ahí y me puse a analizar esa escritura y le preguntaba yo al Señor: Señor, ¿qué le quisiste decir a Marta con eso? Porque es una frase que tiene un contenido. Dice: solo una cosa necesaria. Y eso es así. O sea, para vivir, nosotros vivir física y espiritualmente, necesitamos eso que habló el Señor. Solo una cosa es necesaria. Y dice: y María ha escogido la buena parte. O sea, eso es la buena parte. O sea, que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. Quizás no eran cosas malas, haciendo el quehacer de la casa, cocinando algo para el Señor, lo que fuera. No era algo malo, pero no era la buena parte. La buena parte estaba escogida por María, que fue sentarse a los pies del Señor para sacar la vida del Señor hacia ella. Amén. Porque donde Jesús iba, la vida estaba ahí. Dice: la cual no le será quitada. Esa parte nadie nos la puede quitar, nadie te la puede robar. Va a permanecer contigo para siempre. Entonces fíjese, yo ese día me puse a analizar que el Señor llegó a una casa. Ahora, resulta de que cuando yo estaba creciendo, yo era un muchacho, yo llegué a pensar que los tiempos, cuando Jesús caminó sobre la tierra, fueron mejores, por decirlo de alguna manera. Yo pensaba que la gente de los días del Señor Jesús en la tierra, en su ministerio, tenían como ventaja sobre nosotros, que ya estamos como 20 siglos después de que Él vino. Y yo cuando leía la escritura, y repito, era un muchacho,
Yo deseaba haber estado en los tiempos del Señor. Y recuerdo que el Señor comenzó a tratar conmigo ya que fui creciendo y madurando un poco y entendiendo más las cosas del Señor. Yo recuerdo que el Señor empezó a tratar conmigo para dejarme saber que nosotros, los cristianos de este siglo, aunque hayan pasado 20 o más, no estamos en desventaja con los que estaban en sus días. Y no solamente el Señor me permitió entender eso, sino que además me dio a entender que tenemos ventajas sobre ellos. Gloria a Dios. Porque en los tiempos del Señor Jesús, cualquiera que quería estar en la presencia del Señor tenía que ir físicamente hasta donde Él estaba. Si el Señor estaba en Betania y alguien buscaba a Jesús, tenía que viajar hasta Betania. Si el Señor estaba en la montaña allá con sus discípulos y querían estar en la presencia del Señor, tenían que ir hasta la montaña. Y de hecho mucha gente estuvo yendo y iban detrás de Jesús buscando dónde estará y preguntaban y hasta que le encontraban. Y el Señor me dio a entender que en este tiempo ya no es necesario hacer eso, porque Él está con nosotros todos los días, Gloria a Dios. hasta el fin del mundo. Amén, amén. Entonces, había que aprovechar. Cuando Jesús estaba presente, había que aprovechar. Él viene a la casa de esta familia y la presencia de Él era lo importante allí. Es lo importante. Cuando yo me preguntaba qué es esa cosa necesaria de la que tú hablas, el Señor me dio a entender, y claro, usted puede pensar, bueno, la palabra. Dice que María estaba sentada a los pies escuchando la palabra de Jesús. Otro podía pensar cualquier otra cosa, y yo llego a la conclusión de que lo que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa en esta tierra es la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gloria. Amén. La presencia del Señor. Ahora, recuerdo que el Señor me permitió entender que mucha de la gente de sus días, de su tiempo, estuvieron con Él, le escucharon, pero le dieron la espalda, porque de pronto el Señor les dio una palabra dura, una palabra difícil. ¿Me explico? Amén. Y algunos de ellos, cuando uno lee, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, uno se encuentra con una multitud, una cantidad de gente que escuchó la palabra y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que dieron la espalda y se fueron. Mucha de esa gente se perdió de lo mejor, porque lo mejor estaba al final del ministerio de Jesús. Amén. Pero ellos ya les pareció difícil y se fueron. Y quedaron solamente los discípulos del Señor, los 12. Y cuando quedan los 12, el Señor le dice, ¿y también vosotros queréis iros? Entonces Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. O sea que el Señor no estaba preocupado por que la gente le siguiera o no le siguiera. Él daba la palabra que Él tenía que dar. Amén. Él no estaba aturdido, ni desesperado, ni frustrado, mucho menos. Aún a sus discípulos le dijo, si ustedes si quieren ir también, bien puedan. Pero ellos sabían que ya habían escuchado palabras que traían vida y vida eterna. Amén. Amén. Él no dijo, no, por favor, no se vayan, quédense, yo voy a cambiar un poquito mi mensaje, lo voy a ablandar un poquito para que no se les haga tan difícil. Gloria a Dios. No pasa eso con el Señor Jesús. Su palabra hay que recibirla como es. Amén. Hay que ponerle atención, hay que ponerle corazón. Ahora, el Señor me permitió entender que tenemos una bendición especial, porque cuando el Señor Jesús va a la cruz, va al infierno para pelear con el diablo y sale victorioso con las llaves de la muerte y del infierno, al tercer día resucita. Gloria a Dios. Y Él se comienza a aparecer a sus discípulos.
Gloria al Señor. Y se aparece en una ocasión a los discípulos y no estaban todos. Y cuando después ellos se encuentran, resulta de que le dicen a Tomás, al Señor hemos visto. ¿Y qué dijo Tomás? Si no veo con mis propios ojos y meto mis dedos en el costado y veo las marcas de los clavos, no creeré. Fíjese, no creeré. Y el Señor, que lo sabe todo, ¿verdad? 7 días después, dice la Escritura, viene y se les manifiesta nuevamente a sus discípulos, estando todos encerrados allí en una habitación, y Él se presenta delante de ellos y llegó para ministrar en ese momento a Tomás, porque Tomás tenía el problema de la incredulidad. Yo creo que el Señor aquí hoy puede ministrar a cualquiera que esté incrédulo, Gloria a Dios. que le cueste trabajo creer lo que enseña la palabra de Dios. Él nos puede ministrar esta tarde, su Espíritu Santo está aquí. Amén. Y el Señor llegó y le dijo, Tomás, mira aquí mis manos, aquí están las señales de los clavos. Mira mi costado, ven, acércate, mete tu mano en mi costado. Y cuando Tomás mira aquello, dice, Señor mío, Dios mío. Entonces el Señor le dice, porque has visto, Tomás, has creído. Y entonces el Señor mandó una bienaventuranza para nosotros. Los bienaventurados, los que no vieron y creyeron. Yo creo que esta tarde aquí estamos un grupo de creyentes que no lo hemos visto con nuestros ojos físicos, pero sabemos que Él es muy real. Dios. Para mí Él es real, para mí Él es más real que aún que esto que veo y toco. Yo le voy a decir por qué para mí Él es más real que lo que veo y que toco. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, permanecerá. O sea, su palabra es más real que todo lo que existe hoy. Alabado sea el Señor. Entonces estamos bienaventurados nosotros que no caminamos en los días del Señor. La otra bendición que tenemos es que tenemos las Escrituras, tenemos la Biblia. Usted tiene una Biblia, ¿verdad? Hay que usar la Biblia porque esa es una bendición extra. Los discípulos del Señor no tenían los evangelios escritos, apenas se estaban desarrollando los hechos del Señor Jesús, los hechos de los apóstoles, propósito para el que el Señor vino, y se perdieron la bendición de haber caminado con Él y de haber visto sus maravillas. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, su presencia, dice un canto, su presencia es el cielo para mí. Amén, gloria a Dios. Ese canto que dice, amamos tu presencia, oh Dios. ¿Cuántos de ustedes aman la presencia del Señor? Amamos tu presencia. Yo amo la presencia del Señor y creo que es lo único necesario para seguir adelante en victoria. Qué bueno es el Señor. Ahora, necesario. Me puse a estudiar esa palabra, analizarla, examinarla. ¿Qué cosas necesitamos? Yo encuentro, hablando de lo físico, nuestra vida, yo encontré, es mi conclusión. Usted puede tener otra conclusión si quiere, pero ya yo analicé por mi vida y por mi experiencia y mis años. Yo llego a una conclusión en esto de lo necesario como en 3 categorías. Por ejemplo, yo creo que tenemos necesidades vitales, ¿verdad? ¿Necesidades qué? Vitales. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes o te mueres. Por eso es vital. Si no lo tienes, te mueres, físicamente hablando. Entonces, ¿qué necesitamos vital para seguir viviendo? Aire. El agua, la comida, el descanso, el sueño, el reposo. Entonces fíjese, el aire. ¿Cuánto tiempo vive una persona sin aire? ¿Hacemos la prueba con alguien? Voluntario.
verdad que no hay voluntarios porque entonces terminamos en un funeral en vez de una reunión alegre, terminamos llorando. Bueno, pocos minutos puede vivir una persona sin aire, sin agua, pocos días. Quizás depende de la contextura y la salud de la persona, pero son pocos días, no son muchos días sin agua. El agua es vital, por eso los predicadores tenemos ahí un poquito de agua para estar refrescándonos, pero sin comida, sin pan, como dice la Escritura, el pan nuestro de cada día. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin pan? Sin comer. Algunos ayunaron 40 días, pero eso ya es demasiado, así como que no todo el mundo puede ayunar de corrido sin comer. Bueno, son unos pocos días, no es mucho. Y sin sueño, sin reposar, sin descansar. Se te estropea todo el sistema nervioso, andas malhumorado. Eso no es vida. Hay poder en Jesús. Y lo otro que después encontré, que es el quinto punto necesario para la vida, es la luz. La luz. Yo al principio no le había dado tanta importancia. Para mí la luz no parecía vital, pero la luz es vital. O sea, si no hubiese luz y todo estuviese en tinieblas, realmente no habría vida. Pero Dios lo preparó todo, ¿verdad? Para que la tierra pueda tener vida. Ese pajarito que está cantando por ahí, las plantas y todos nosotros necesitamos la luz del sol. Amén. Pero yo estaba pensando que esa luz, porque fíjese lo importante que es la luz, fíjese, cuando usted comienza a leer la Biblia, usted dice, voy a leer la Biblia desde el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1, y usted comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y qué más dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, fíjese, tinieblas, no había vida, y bueno, y dijo Dios, ¿qué fue lo primero que dijo Dios? Sea la luz. ¿Sea qué? La luz. Sea la luz. Fue lo primero que Dios dijo. Ahora, yo me puse a pensar, Señor, ¿de qué luz estás hablando? Entonces, yo pensaba que Él hablaba de la luz del sol. Y me dijo, no, yo no estaba hablando de esa luz. ¿Y cómo sé que Él no estaba hablando de esa luz? Porque el sol, la luna y las estrellas fueron creados el cuarto día de la creación. Él no podía estar hablando del sol. Tenía que estar hablando de otra luz. Para mí, el Señor nos estaba dando el Evangelio desde la primera frase que Él habló. ¿Por qué? Porque esa luz que Él dice, sea la luz, tiene que ser una luz, es la luz de Dios. Sin esa luz, nada iba a venir a la existencia. Entonces Él estaba hablando de Jesús. Cuando yo voy a San Juan capítulo 1 y versículo 1, vamos a mirarlo, hermana. San Juan capítulo 1 habla del principio otra vez. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, lo que Dios dijo, sea la luz, ¿verdad? Eso fue lo primero, es el verbo, la palabra. El versículo 2, y vamos a leer varios versos aquí. Era en el principio con Dios, ese verbo. Entonces, el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Dios. Ese verbo, esa palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigamos. El 4, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora mire, da un testimonio. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál? ¿Cuál Juan? El Bautista. Juan el Bautista, el que vino como precursor de Jesús. Verso 7 dice, Juan vino por testimonio, para que diese testimonio
esa luz que dijo Dios al principio. Juan tenía que dar testimonio de la luz. Dice, regrésese de la luz a fin de que todos creyesen por él. El otro, el 8. No era él la luz, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ya ustedes saben de quién dio testimonio Juan, ¿verdad? 9 dice aquella luz verdadera. Esa es la luz verdadera. Dice que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús. A ver, ¿han identificado de quién está hablando este capítulo? De Jesús, díganlo con fe y con confianza. Esto está hablando de Jesús. Es la luz. La luz. Ahora el verso 10 dice, en el mundo estaba, ¿quién? Jesús. Y el mundo por él fue hecho. O sea, sin Jesús no existiría nada en esta tierra. Amén, amén. Nada. Ni árboles, ni mar, ni animales, ni gente. No estaríamos acá. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Los suyos vino, los suyos no le recibieron. Dejemos ahí, en otras palabras, este capítulo está hablando acerca de Jesús. Ahora recuerdan que el Señor en una ocasión dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En otra ocasión el Señor Jesús dijo, yo, la luz, he venido a este mundo para que el que cree en mí no se pierda. Entonces, sin Jesús, que es la luz, no habría vida, ni física ni espiritual. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? De que Él es la luz, la luz del mundo. Gloria sea al Señor, a su nombre sea la gloria. Denle esa alabanza al Señor, denle ese aplauso, porque yo veo que algunos quieren aplaudir. Le voy a dar tiempo para que aplaudan. Entonces, cuando ya tuve eso claro, que había necesidades vitales, entonces seguí mi análisis y encontré que después de las necesidades vitales hay otras necesidades que yo llamo, esto no lo leí en ningún libro ni nada, sino que es en mi conclusión. Hay otras necesidades que yo llamo básicas. Hay cosas que necesitamos que son básicas, podemos vivir sin ellas, pero si las tenemos, estamos mejor. Ejemplo, un techo. Necesitamos un techo para vivir con nuestra familia, eso es básico. Hay gente que puede vivir sin techo y pues siguen vivos, ¿verdad? Vestir, el vestido es una necesidad básica. Todos nosotros compramos, ojalá que no dejemos arrastrar por la corriente de este mundo comprando marcas que al final a nadie le importa si te las pones o no. Tú gastándote todo el dinero en cosas que no, a la gente le da igual si llevas marca o no llevas marca. Amén. Y hay gente que ni siquiera sabe las marcas, ni las conoce. Tú puedes ir con una buena marca y la gente ni se entera. Cree que llevas cualquier cosa de cualquier tienda. Pero necesitamos vestir, es básico. Transportarnos, es básico. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Amén. Cosas como esas, cosas básicas, pero no son vitales. Son necesidades vitales, básicas. Ya después podemos hablar entonces de lo que yo meto en la tercera categoría, que ya es deseos, ¿verdad? Porque a veces nosotros deseamos cosas y muchas veces ponemos nuestros deseos como necesidades. Hermanos, ayúdenme a orar porque necesito un carro nuevo. Tú no necesitas un carro nuevo. Yo no estoy diciendo que es malo tener un carro nuevo. Si el Señor te da un carro nuevo, gloria a Dios. Pero no lo pongas como una necesidad. Preséntalo como un deseo de tu corazón. Porque no hay nada de malo tener un deseo. O sea,
Si deseas tener un mejor carro, gloria a Dios, órale al Señor. Y si quieres, pídele ayuda a los hermanos para que el Señor te abra la puerta y lo puedas tener. Pero no digas necesito, porque no es una necesidad, es un deseo que tienes. ¿Correcto? Todos nosotros tenemos deseos. Nomás oí a la hermana Lourdes decir. Gloria a Dios. Voy a repetir a ver si alguien más tiene un deseo por ahí. Todos nosotros tenemos deseos. Amén. Esté consciente o no, usted tiene algún deseo. Usted puede tener el deseo de terminar una carrera, de estudiar algo. Usted puede tener el deseo de conseguirse un trabajo mejor. Usted puede tener el deseo de ir a su tierra y darse unas vacacioncitas por allá. ¿Cuánto le gustaría ir a su tierra a darse un paseíto? Es un deseo, eso no es malo. Usted puede tener el deseo de ir a Europa. ¿A cuánto le gustaría ir a Europa? Ya París, Londres y Madrid y todo eso. ¿Verdad? Es un deseo. No hay nada de malo con eso. Dios también tiene deseos. ¿Me escucharon? Amén. Yo sé que se quedaron pensando, por eso no dicen sí, amén. Usted está pensando, ¿ahora qué será lo que viene? Dios tiene también deseos. Es que eso no es pecado. Dios desea darnos cosas. Cada vez, ¿cómo sé yo que Dios tiene deseos en su corazón? Porque yo leo su palabra. Y cuando leo su palabra encuentro lo que nosotros llamamos promesas. Nosotros decimos, aquí hay una promesa de Dios. Una promesa de Dios es un deseo que Él tiene de darte algo. Por eso te lo promete. Porque Él tiene cómo dártelo. Es una promesa. O sea, el Señor ha prometido darnos su Espíritu Santo, por ejemplo, a todo el que lo pida. Porque Él tiene el deseo de que tú seas lleno y vivas con el Espíritu Santo en tu vida. Gloria sea al Señor. Entonces, no hay nada de malo, hermanos, en tener deseos y querer avanzar, recibir cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahora, necesario. Ese fue mi análisis acerca de las cosas necesarias. ¿Recuerdan? Vitales, básicas y deseos. Cada vez que ustedes vienen a la iglesia y están hace un rato el pastor Fabio dijo, bueno, para avanzar vamos a orar por las peticiones. Las peticiones. Usted sabe lo que son las peticiones. Las peticiones son puros deseos que nosotros traemos a la iglesia. Analícelo y verá. Hermanos, por favor, ayúdenme a orar por mi familiar tal, mi hijo tal, o mi amigo tal, que está enfermo y quisiéramos orar para que el Señor lo sane. ¿Qué está diciendo? Tengo el deseo de ver sana a esta persona. O hermano, ayúdenme a orar por mi esposo que no se quiere convertir a Cristo. ¿Qué está diciendo? Tengo el deseo de ver a mi esposo sirviendo al Señor. Hermanos, ¿saben qué? Cuando vengan a la iglesia y lleguen a ese momento de las peticiones, pónganse de pie en un acto de fe y expresen ese deseo, esa petición del corazón, porque el Señor quiere escuchar esa petición que salga de su boca, y la iglesia se une en oración y eso puede ser realizado. Cualquier atadura, hermano, mi hijo que está allá perdido en no sé qué, el alcohol, el vicio, lo que sea, usted preséntelo, pero no se quede ahí como esperando. No, es que el Señor ya lo sabe todo. El Señor, no, hay que ganar la batalla, hay que pelear la batalla. Y muchas veces va a tocar levantarnos y pedir ayuda. Vamos a atacar al enemigo de esta manera y vamos a liberar a esta persona de esta situación. Entonces son peticiones que traemos. Nosotros podemos presentarla al Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Entonces, ya hemos analizado dos cosas: la bendición que tenemos de vivir en este tiempo, y hemos analizado
las necesidades, ¿verdad?, que hay en la vida. Solo una cosa es necesaria, y es la presencia del Señor Jesús, la presencia del Señor. Fíjense, les quiero decir algo, fíjense lo importante o lo limitado que estaba la gente de los tiempos de Jesús, que si el Señor no estaba, no sucedían las cosas. Marta y María tenían un hermano llamado Lázaro. Se enferma Lázaro, el Señor está por allá con sus discípulos, lejos, no está presente, estaba por allá, en otro lado. Cuando le llega la noticia, él se queda a propósito, no viene a ver a Lázaro enfermo. ¿Y qué ocurre? Lázaro muere. Y ya después de varios días, el Señor le dice a sus discípulos, ahora sí vamos, porque Lázaro duerme. Ah, Señor, si duerme, entonces quiere decir que va a recuperarse. No. Claramente, Lázaro ha muerto. Nos vamos. Entonces dijeron, vamos. Viene el Señor y dice que Él no ha entrado todavía en Betania y se queda cerca de Betania. Y la gente se da cuenta que Él está cerca de Betania y vienen donde Marta y María y le dicen, el Señor, Jesús está en tal lugar. ¿Y qué es lo que hace Marta? Marta sale corriendo, sale rápido y va al encuentro de Jesús porque ella tenía algo que decirle a Jesús. Y cuando llega ella, probablemente llorando, triste y todo lo demás, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, o sea, si tu presencia hubiera llegado 4 días atrás, mi hermano no habría muerto. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y mire, pensando en eso un día, yo dije, lo importante que era aprovechar la presencia del Señor cuando Él estaba en casa. ¿Ven? Y qué bueno que ella tuvo el encuentro con Jesús y no conmigo, porque yo le hubiera dicho otra cosa. Yo tengo otra respuesta para ella, Marta, pero cuando yo venía a tu casa, ¿tú qué hacías con mi presencia? ¿Verdad? Y eso nos pasa a algunos de nosotros también. Menospreciamos la presencia del Señor y queremos vivir como si Él no estuviera presente en nuestra vida. Gloria a Dios. La presencia del Señor en ese tiempo en la casa de Marta probablemente la podía preparar para una situación futura, como la muerte de su hermano. Pero ella estaba distraída, entretenida, haciendo muchas cosas. Y el Señor en casa, y lo mejor que podía hacer era sentarse con su hermana a los pies de Jesús. Lugar más alto, más grande. Gracias, Señor. Que estar a sus pies. Amén, amén. Preparándose, porque puede venir una prueba, puede venir una lucha, una dificultad. Y entonces Jesús no estaba presente y pasó lo que pasó, pero Él vino a su tiempo y con un propósito. Amén. Ahora nosotros, la presencia del Señor, traduciéndolo a nuestros días, es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Miren, el Espíritu Santo, yo explico que es el mismo Jesús sin las limitaciones del tiempo ni del espacio. O sea, el Espíritu Santo está derramado sobre la tierra, se han movido, se están moviendo sobre la tierra. Y nosotros, los creyentes, los cristianos de este tiempo, tenemos la bendición de abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Hermano, ¿usted sabe qué bendición es esa? Tener el Espíritu Santo no solamente alrededor, en nosotros. Hoy el Espíritu Santo se ha movido. Mientras cantábamos alabanza, el Espíritu Santo se estaba moviendo. Está tocando contigo, está tratando contigo, queridos hermanos. El Espíritu Santo hace una obra tan perfecta, tan buena, que fíjese usted, Él trabaja en la gente antes de que ellos le digan sí a Jesús. O sea, antes de que ellos se rindan,
y acepten el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo ha hecho una obra en ellos. El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros ahora. Y en los perdidos, los que todavía no le conocen al Señor, está trabajando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que puede convencerlos a ellos de pecado. No es usted con su palabrería o yo con la mía. No, no somos nosotros los predicadores, no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Por eso usted no debe tener temor de hablarle a nadie, porque usted es solamente un portador de la palabra y el Espíritu Santo es el que hace la obra de dar convicción de pecado al pecador. Tenemos su presencia hoy, 24/7. Gracias, Señor Jesús. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Todos los días del año nosotros podemos disfrutar la presencia del Señor. Querido hermano, donde vamos somos portadores, somos templos portátiles. ¿Sabe lo que quiere decir portátil? Que usted lo puede llevar, portarlo a donde usted quiera, lo lleva. Nosotros somos templos portátiles, portadores del Espíritu Santo. Y si Él va con nosotros y nosotros abrimos nuestra boca y hablamos al perdido o hablamos a la iglesia, el Espíritu Santo hace una obra. En cada uno de nosotros va haciendo una obra. Hace unos años atrás me invitaron los pastores de Las Vegas y entonces que iba a estar un fin de semana y me dijo la esposa del pastor: hermano, por favor, en una de las conferencias o de las prédicas, la enseñanza nos habla del Espíritu Santo. Y yo no quería, o sea, yo no tenía en mente hablar del Espíritu Santo, porque ustedes saben, las iglesias pentecostales hablan bastante del Espíritu Santo. Sí sabían, ¿verdad? Ustedes son pentecostales. En las iglesias pentecostales se habla bastante del Espíritu Santo y se tiene experiencia con el Espíritu Santo. Entonces decía, pero si el Espíritu Santo es bien conocido entre nosotros, ¿para qué me piden que les hable del Espíritu Santo? ¿Qué les puedo decir que no sepan? Y la hermana me insistió, yo me sujeté, yo digo, vale, está bien, yo oraré al Señor, a ver. Le dije, Señor, compartiré lo que ya saben, lo que está en las Escrituras. De hecho, eso no tiene nada de malo, compartir, aunque ya lo sepamos. Una vez yo prediqué el mismo mensaje en la iglesia 2 veces. Me dijeron, hermano, ya eso lo había predicado. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Si ya lo había predicado, debe ser que el Señor quiere que lo diga 2 veces para que se lo aprenda bien. Digo, ustedes invitan a un cantante, a un músico, y le están pidiendo las mismas canciones 1 y 10 veces. Y en cambio viene un predicador y predica 2 veces y ya le quieren hacer creer que es un mal predicador. No hay problema, le dije. Además, yo puedo predicar el mensaje 2 veces y nunca va a quedar igual. Amén. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? ¿Por dónde iba? Predicando del Espíritu Santo. Las Vegas. Gracias, hermana. Entonces yo dije, está bien, llegó el día. Me hospedaron en un hotel. Llegó el día de hablar del Espíritu Santo. Me desperté temprano. Mire, aquí tengo el papelito. Mira, tomé notas. ¿Qué fue lo que pasó esa mañana? Temprano en la mañana, cuando me despierto, me acuerdo que voy a hablar del Espíritu Santo y le oro al Señor, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué les voy a decir a los hermanos del Espíritu Santo, a la iglesia? Y entonces el Señor, y cuento esto porque son de esas, ahorita estábamos cantando un canto que dice algo fuera de lo normal, algo sobrenatural va a pasar aquí. ¿Se acuerdan que cantamos un canto? Yo no me lo sabía, yo lo acabo de ver y noté. Entonces, eso, de una manera sobrenatural esa mañana, el Señor me habla. El Señor me habla. Y me hace entender, porque hasta ese momento yo tenía el mensaje escrito hasta las necesidades, o sea, vital, lo que uno necesita.
necesita para vivir, lo que es vital. El aire, el agua, el pan, el sueño, el descanso y la luz. Entonces cuando yo estoy ahí, el Señor me dice, dile a la iglesia que yo soy todo eso. Gloria a Dios. ¿Y qué significa eso, Señor? Entonces Él comenzó a darme los textos bíblicos. Gracias, Señor. Mire, y esto sí quiero que por favor lo proyecte ahí un momentito, hermana. En San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, San Juan capítulo 20, en el versículo, vamos a leer desde el 20 en adelante. Cuando Jesús hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí el Señor está resucitado. Siguiente dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso siguiente. Noten esto. Habiendo dicho esto, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Sopló. Aleluya. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En otras palabras, el Señor me está diciendo, diles que yo soy el aire que ellos necesitan para vivir. Sin el Espíritu Santo, queridos hermanos, ninguno de nosotros tendría vida. Amén. Sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Él es mi aire. ¿No hay una alabanza que dice algo así? Eres mi respirar. No hay otra alabanza que dice, sopla, Cristo sopla, sopla Señor, aliento de vida. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre los discípulos en el aposento alto? Un viento recio. No fue cualquier cosa, fue un viento recio que vino y llenó todo. Gloria a Dios. Aleluya. Dando a entender, es vital. Es vital. Sin Él morimos. Sin Él morimos. No vamos a vivir mucho tiempo. Ni física ni espiritualmente. Después en San Juan capítulo 7, San Juan 7, me lleva el Señor a esta escritura, 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene Sed. ¿qué hace usted cuando tiene sed? Toma Toma agua para seguir viviendo. Ahora en lo espiritual, el Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué está diciendo? Yo soy el agua de vida. Amén. Amén. Venga a mí y beba. Verso siguiente, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿de qué estaba hablando el Señor? El versículo 39 se lo dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Hay aquí en esta tarde alguien que cree en Él? ¿Yo creo? Usted también. ¿Usted cree? Aleluya. Dice, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor estaba diciéndoles, yo soy el aire que necesitas, yo soy el agua que tú necesitas. Si usted se va, mire, unos versos atrás, el capítulo 6, en el capítulo 6 de San Juan, y en el versículo 35, el 34, ellos les dicen, San Juan 6:34, por favor, San Juan 6:34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan, ¿verdad? Algo vital para vivir. Danos siempre este pan. ¿Qué dice el Señor en el 35? Le dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 47, ahí mismo, 6:47.
Amén. 6:47, de cierto os digo, esa palabra de Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. El 48, él dijo, yo soy el pan de vida. Queridos hermanos, sin Jesús no vamos a ningún lado. Yo no sé qué tanto espera usted alcanzar en su vida, qué tanto espera hacer. Y si usted está tratando de hacerlo sin Él, no creo que va a lograr mucho. Él es el pan de vida. Reposo, el descanso, necesitamos para vivir. Un día, San Juan capítulo 5, llega el Señor Jesús a un estanque. Cantidad de enfermos, cojos, mudos, ciegos, paralíticos. Y el Señor llega a donde un hombre que hacía 38 años que estaba ahí tendido en un lecho y le dice, ¿quieres ser sano? Dice el hombre, Señor, no tengo que me meta en el estanque, antes desciende otro, antes que yo, y se sana él y yo me quedo igual. Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjense, hermano, ponga el verso que sigue, por favor. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y fíjense, lean conmigo lo que sigue. Y era día de reposo aquel día. Cuando usted mira las Escrituras, y especialmente en el libro de Juan, usted encuentra que el Señor Jesús hizo muchas cosas el día de reposo. Amén. Cuando usted lee el libro de Juan, fíjese lo que le voy a decir, cuando usted lee el libro de Juan, las cosas que Jesús hace, que nosotros llamamos milagros, Juan no le llama milagros, le llama señales. Usted no encuentra la palabra milagro en San Juan. Usted encuentra señales. Una cosa es un milagro, otra cosa es una señal. El milagro lo puede ver cualquiera. De hecho, todos lo veían, pero la señal no. La señal era para los entendidos, para los que buscaban. Gloria a Dios. ¿Entiende? Y había una razón por la cual Jesús hacía esto en día de reposo, porque Él estaba dándoles una señal de quién era Él. Lo que Él quería era cambiar, porque Él venía a meternos en un nuevo pacto. No olvida esto, iglesia. El Señor Jesús nos sacó del pacto antiguo que Dios había hecho con Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, la ley. Ese es el primer pacto, o sea, el pacto que Dios hizo con Israel. Acuérdense que ese pacto no fue para todas las naciones, no. Ese fue un pacto de Dios con Israel, el pueblo de Israel. Israel estaba supuesto a cumplir con ese pacto, nunca pudieron. ¿Me escucha, iglesia? Amén. Entonces, ese pacto llegó a un punto cuando Jesús viene a la tierra, entonces Jesús nos mete en un nuevo pacto. Esto hay que tenerlo claro, porque entonces usted va a tener que hacerse adventista de séptimo día para poder guardar la ley y el día de reposo. ¿Me explico? Pero ¿por qué no guardamos el día de reposo nosotros hoy? Porque cuando Jesús vino, hizo todas estas señales en día de reposo, lo que Él estaba dando era una señal, un mensaje detrás de lo que hacía. Él estaba diciendo, de aquí en adelante, el reposo no se va a tratar de un día, sino de una persona. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Entonces nosotros hoy estamos bajo el pacto de la gracia, donde ya la ley queda cumplida solamente por Jesús, porque nadie más la pudo cumplir. Amén, amén. La ley lo único que hace es mostrar nuestra condición de que todos somos pecadores. La ley lo que hace es mostrarnos el pecado. Pero cumplirla nadie podía. Ni los mejores, ni Moisés siquiera, que fue el que Dios se lo dio. Ni David.
Nadie. Usted mencióneme el que quiera y ninguno. ¿Por qué? Mire, sencillo. Porque la ley tenía un punto que decía: cualquiera que quiebre un solo mandamiento se hace culpable de todos. Sí es. Amén. Si tú quebrabas uno ya eres culpable de todo. Entonces, ¿quién la podía cumplir? ¿Por qué Jesús entonces un día dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? Nosotros pensamos que eso se lo está diciendo al ladrón, al borracho, No, eso lo está diciendo a los religiosos de su tiempo. Todos los que estaban tratando de cumplir la ley y no podían, estaban trabajados, cargados, cansados, no podían. Entonces dice: vengan a mí. Ustedes no han podido, yo lo voy a hacer para ustedes. Ese aplauso es para el Señor. Usted quiere acompañar a la hermana. Ese aplauso al Señor, déselo. ¿Me sigue, iglesia? Entonces, Él nos introduce en un nuevo pacto por lo que Él hizo para nosotros. O sea, cuando Él se reúne el último día, la última noche, con sus discípulos, que Él les da el pan y el vino, ¿qué es lo que Él les dijo? Este pan es mi cuerpo, que por vosotros he entregado. O sea, el cuerpo del Señor tuvo cuidado de las enfermedades que llegan a nuestros cuerpos, porque el cuerpo del Señor era sano. Él no andaba enfermo. Y yo quiero decirte, iglesia, de pronto con su pastor van a tener que conversar más sobre la necesidad de tomar la Santa Cena. La iglesia debe tomar la Santa Cena más seguido. Y si tiene preguntas de eso, después podemos hablar más extendidamente sobre eso. Pero Él está presentando el pan como su cuerpo y le dice: cómanlo. Entonces, nosotros le damos a Él nuestras enfermedades, Él nos da su salud. Esta copa es la copa del nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros es derramada. O sea, la sangre de Jesús tuvo cuidado de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. ¿El cuerpo tuvo cuidado de qué? Nuestros pecados. Enfermedades, el cuerpo. Y la sangre De nuestros pecados. de nuestros pecados. Nuestros pecados son perdonados por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y nosotros somos sanos por la llaga que le hicieron en su cuerpo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Él estaba invitándolos: vengan, yo los voy a hacer descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Iglesia, nosotros tenemos que aprender a reposar en Jesús, a descansar en Jesús. A veces estamos muy aturdidos pensando: oh, ¿cómo haré hoy para no fallarle al Señor? No te aturdas, no te maltrates, no te impacientes. Ponte en las manos del Señor. Ponte en las manos del Señor. Déjate llevar por Él. Déjate guiar por Él. Gloria a Dios. Santo. Entonces, Él traía su mensaje poderoso. Amén. Nos introduce en un nuevo pacto. Y entonces estamos nosotros viviendo en la dispensación de la gracia. Gloria a Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es favor inmerecido. ¿Es qué? Favor inmerecido. ¿Qué quiere decir eso? Que Él te va a dar cosas que tú no te mereces, Amén. pero la gracia de Él hace que tú lo recibas. Sí, gloria a Dios. Amén. Por ejemplo, tú no mereces ser salvo, pero la gracia de Dios, que preparó todo para que tú seas salvo. ¿Y cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria a Dios. Esa es nuestra parte. Creer lo que dice su palabra. No ser como Tomás. No, nosotros con fe acercamos a Jesús: Señor, ayuda. O como aquel hombre: ayuda mi incredulidad. Creo, ayúdame mi incredulidad. Pero esa es nuestra parte. Jesús nos da su gracia. La ley, el antiguo pacto, lo que tenía era demandas. Te demandaba y te demandaba: no hagas esto, no hagas aquello. Si tú quieres esta bendición, tienes que hacer esto. Muchas demandas en la ley. En la gracia no. En la gracia el Señor lo suple todo. Gloria a Dios. Por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Aleluya. No podemos comprar la salvación. Gracias, Señor. No podemos comprar la salvación. Gloria sea al Señor. Amén. Ahí está la gracia del Señor. Entonces cuando Él caminaba, Él vino para introducir ese nuevo pacto. Ellos no entendían. Oye, hoy es sábado, ¿tú qué haces cargando esa cama o ese lecho? El que me sanó me dijo que lo hiciera. Pero es sábado y tú deberías estar reposando. Muchachos, miren, yo estuve 38 años reposando y ninguno de ustedes se interesó por mí. Y ahora viene el Señor Todopoderoso y me dice que cargue mi cama y ustedes se van a poner celosos por eso. Aleluya. Pura religión. Amén. Porque eso es lo que hace la religión, estarte vigilando a ver dónde caes para enseguida terminar de aplastarte. Dios nos guarde a nosotros de ser religiosos. Ya yo con religión no quiero nada. Amén. Y quiero decirle esto, hermano Fabio, la próxima vez que venga, acuérdeme para enseñar acerca de la religiosidad que hay en la iglesia. Amén, amén. Porque es un problema grave en la iglesia, la religiosidad. Hay gente que es muy religiosa, pero con el Señor no tienen mucha relación. Amén, amén. Y están listos como los fariseos de Saduceos. Tengo una enseñanza que todavía no la he terminado de preparar. Y ahí hablo, porque fue un examen que yo me hice a mí mismo. Gloria O sea, que esto yo no lo saqué para tirárselo a otro. Fue yo mismo. Yo me empiezo a analizar con la palabra. Entonces yo veía que el Señor le dijo a los discípulos: guárdense de la doctrina de los fariseos y los saduceos. O sea, de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaban, de la levadura. Fue que el Señor les dijo. Entonces Él les abrió el entendimiento y ellos entendieron que les estaba hablando era de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y entonces yo comencé a analizar eso y yo me di cuenta. Entonces yo dije, entonces esto es como un esquema religioso que le queda a uno. Porque, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Ellos se creían mejores que los otros. Exacto. Un religioso es eso, te crees mejor que el otro. Yo soy más santo que tú, porque yo oro más que tú, porque yo diezmo más que tú, porque yo voy a la iglesia. Entonces comienzan a descalificar a otros. Eso es religiosidad. Pero no les voy a predicar eso ahora, porque entonces ya después no me invitan. Hoy voy a acabar con esto. Vigilia, no. Hoy no hay vigilia. Yo he predicado 3 veces. Amén. Amén, amén. La gracia de Dios. Él vino a mostrarnos. El Señor, mire, una de las cosas que el Señor Jesús vino a hacer es mostrarnos la paternidad de Dios. Porque hasta ese momento el pueblo de Israel tenía un Dios lejano, un Dios de demandas, un Dios de castigo, un Dios que todo era fuerte. Entonces ellos creían que así era Dios. Viene el Señor Jesucristo y Él dice, no, yo les voy a mostrar el amor del Padre. Porque ustedes han visto una cara pero no han visto la otra. Cuando oren ustedes, háblenle, porque el Padre es amoroso. Él no está queriendo castigarte constantemente por todo. Él quiere más ayudarte que castigarte. Entonces ustedes órenle al Padre, Padre nuestro. Háblenle como un papá que está interesado por sus hijos, como un padre que está interesado por sus hijos. El Padre es un Padre de amor. Y cuando el Señor da la parábola de los 2 hijos, ¿verdad? Y que nosotros llamamos el hijo pródigo, entonces Él está mostrando el amor del Padre. Porque el pródigo se había ido y malgastó y deshizo y parrandeó y todo. Y ya cuando estuvo en lo más bajo fue que se acordó, en la casa de mi Padre. El Señor está hablando, mostrando el amor del Padre. Gloria a Dios. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, tal. Y entonces cuando el Padre lo ve, dice, allá a lo lejos salió y corrió y lo abrazó y preparó la fiesta. El Señor Jesús vino para mostrar la otra parte de Dios. Y por eso es que esta parte es linda, es preciosa, queridos hermanos, la gracia de Dios. O sea, Dios había preparado todo para que usted y yo no nos perdiéramos. Él preparó el sacrificio perfecto porque era necesario que hubiese un derramamiento de sangre inocente.
pero no de un animalito, porque el animalito no podía hacer nada, y por eso cada año tenían que estar sacrificando animales en Israel, el cordero, hasta que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando viene el Cordero Santo, el Cordero Perfecto, el que pudo hacer el sacrificio perfecto, que entonces nos ponía a nosotros en paz con Dios, Gracias a Dios. mostrando su amor, su gracia. Por eso cuando al Señor le traen la mujer sorprendida en el acto de adulterio, que viene una multitud con piedras listos para matarlo. ¿Por qué? Porque la ley decía, esa mujer hay que matarla a piedra. Y venían con el Señor, Señor, mira, Jesús, tú, ¿qué dices? Esta mujer, la ley dice que hay que matarla, fue sorprendida en esto. Ya se pone a escribir en tierra. Insistían, ¿qué? Pues ellos pensaron, aquí lo tenemos pillado. Porque si Él dice, mátenla, le podemos decir, ajá, ¿y dónde está tu gracia? No es que están predicando gracia y amor de Dios. Y ahora dicen que la maten. Y si dicen que no la maten, lo podemos acusar de que está infringiendo la ley. Entonces aquí está cogido, no tiene para dónde coger. Y él escribía. Imagínense, vienen con el Señor que es todo sabiduría. Aleluya. Todopoderoso. Y entonces él le dice, ok, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en tirarle la piedra a ella. Y se inclinó otra vez. ¿Por qué? Porque todos ellos conocían la ley. Amén. Y la ley a todos nos mete bajo pecado. Ese es el propósito de la ley. Hacernos reconocer que todos somos pecadores. Y es verdad, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué ocurrió? Una piedra soltó por allá, el otro soltó otra por allá, y todo el mundo se fue. Se fue. Al rato se levanta el Señor y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Saben qué, hermanos? Hay gente que tiene el ministerio de condenación. Amén. Es un ministerio que tienen algunos fariseos. Poder en Jesús. Yo lo tuve. Y ustedes saben que yo lo tuve. Pero yo le doy tantas gracias a Dios que me sacó de ese ministerio Gloria a Dios. Gloria al Señor. de condenación y me metió en el ministerio de reconciliación. Gloria a Dios. Ese ministerio es fuerte. Y la gente viene lista para matar y cortar cabezas y juzgarte y criticarte. Todos pecadores, nadie pudo, ninguno te condenó, ninguno, Señor. Ni yo te condeno. En otras palabras, Jesús está diciendo, miren, todos ellos querían condenarte y no podían, porque todos son pecadores. Yo sí puedo, pero no quiero. Ojo, y Él no está diciendo, no te preocupes que el pecado tuyo yo voy a levantar aquí la alfombra y lo voy a echar ahí abajo como si nada hubiera pasado. No, Él no está diciendo eso. Él le perdona a ella sus pecados. Amén. Pero ¿sabe eso qué implicaba? Yo me voy a hacer cargo de tus pecados, yo voy a pagar por él. Aleluya. Pronto yo voy a ir a la cruz para pagar por tu pecado. Eso tiene un precio. Y Jesús pagó el precio. Amén, amén. Jesús pagó el precio por nosotros también. Amén. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. No quiero. O sea, bástate en mi gracia. Vete, no peques más. Gracias, Señor. Escucha, iglesia. ¿Sabe qué es lo único que nos puede ayudar para no seguir pecando? Entender la gracia del Señor. Gloria a Dios. Es lo único. No es una ley más fuerte, no es un castigo más fuerte, no es una disciplina más fuerte lo que te va a ayudar a arreglarte tu vida de pecado. No es eso. Es la pura gracia de Dios. Lo único que te puede
sacar de la esclavitud del pecado. Cuando tú entiendes la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está mezclado su amor, su misericordia. Amén. ¿Y qué ocurre? Cuando tú entiendes eso y ves el amor de Dios tan grande y tan profundo, tú le vas a querer responder con amor también. Es lo único que te va a ayudar. O sea, a mí hay gente que me ha dicho, si tú sigues predicando así, vas a abrir el campo para que la gente siga pecando. No, la gente ya está pecando. Sí, señor. El que yo les predique la gracia. ¿Cómo no voy a predicar la gracia si es lo único que nos va a liberar del pecado? Amén. Mi respuesta es, mira, es la medicina. La medicina no puede empeorar la cosa, tiene que sanarla. Bendito sea el Señor. La medicina para el pecado es la gracia de Dios. Hermano, pero es que le fallé al Señor y yo no soy digno de nada. Mire, y volviendo a la Santa Cena, cuando yo crecía se tomaba la Santa Cena una vez al año, el 31 de diciembre. Y lo practicamos así por mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Porque creíamos que era lo máximo. Y uno tomaba la Santa Cena si de pronto se sentía muy santo y muy espiritual. Si de pronto tú te habías peleado con alguien y no te habías puesto en paz y llegaba el día de la Santa Cena, tú decías, no, yo no puedo participar en la Santa Cena porque eso trae un castigo tremendo. Y eso fue la enseñanza que a mí me dieron. Y entonces yo podía pasar un año, llegaba el día 31 de diciembre y no me sentía digno de tomar la Santa Cena. Y pasaba ese año y llegaba, tenía que esperar un año más a ver si estaba digno para participar de la cena del Señor. Y entonces, y se podían pasar 2, 3, 4 años, yo que sé, hasta que de pronto sucediera. No. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La noche que el Señor le dio la cena a sus discípulos, Él sabía cómo estaban ellos y Él sabía lo que venía. Pero Él les dio del pan y del vino, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Y ellos salieron de la Santa Cena a pecar. Porque le dieron la espalda al Señor, lo abandonaron, se fueron. Traicionaron. Lo traicionaron, lo dejaron. Pedro aguantó un poquito más, sacó la espada, le cortó la oreja a Malco. Y el Señor le dice, guarda esa espada, agarró la oreja y se la colocó otra vez al hombre y se van y se llevan al Señor y allá lo están enjuiciando y todo eso. El Señor le había dicho a Pedro en la reunión, dice, cuando el gallo cante 3 veces cuando el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro está allá, oh mira, tú eres uno de ellos, este también andaba, yo no conozco a ese hombre. Dice mi Biblia, con maldiciones, Amén. Palabrotas, Sí, Señor. diciendo maldiciones. Pedro, acababa de tomar la Santa Cena. ¿Acaso Jesús no sabía qué iba a pasar? Él lo sabía, Él no lo descalificó. Lo que pasa es que el Señor tiene una paciencia tremenda con nosotros. Amén. Gracias. A veces nosotros mismos nos descalificamos y no nos sentimos dignos de nada. Pero yo quiero decirle, hermano, que el Señor está ahí para restaurarnos, Él quiere restaurarnos. Por eso cuando Él resucita y vuelve de nuevo con ellos, Él va con Tomás y le ayuda en su incredulidad. Y al final viene con Pedro y se lo lleva por la playa y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Que Él está diciendo, mira, Pedro, yo sé que tú me negaste. Yo sé que tú dijiste palabrotas y todo eso, pero yo te voy a decir una cosa, Pedro. Cuando yo te conocí a ti, te di una palabra profética. Yo te dije que tú serías pescador de hombres y tú eres pescador de hombres y tú vas a pescar hombres. Y no importa que has fallado, yo estoy aquí para levantarte. Segunda vez, Pedro, me amas. Señor, tú sabes. Tercera vez, Pedro, me amas. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cuando tú eras joven, te ceñías, ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. ¿Qué le estaba diciendo? De qué muerte iba a morir.
O sea, hace unos días atrás tú no podías morir por mí, no estabas dispuesto, no estuviste dispuesto a morir por mí, aunque en la reunión dijiste, no Señor, yo contigo hasta la muerte, no, pero tú no estabas listo, pero va a llegar un momento en que tú vas a estar listo para eso. Porque yo no te voy a dejar ahí tirado en este fallo, en este tropezón, en este pecado que tú has cometido. Yo te levanto, te restauro y te pongo a predicar. Te lleno. Mire, lo importante fue que Pedro fue lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Fue lleno del Espíritu Santo, recibió el poder y entonces comenzó a cumplir el propósito de Dios en su vida. Gloria sea al Señor. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya se fue el tiempo, hermanos. Solo una cosa es necesaria. Yo la quiero, yo la tengo y la quiero para el resto de mi vida. No sé usted. Usted tiene que tomar conciencia de que el Espíritu Santo está en su vida. Y usted puede decir, pero es que le he fallado mucho al Señor. Bueno, el Señor vino hoy para restaurarte, no para terminar de hundirte. Vino para levantarte. Amén. Él no se quiere acordar más de tu pecado. Un día me dijo alguien, oh, yo me imagino cuando lleguemos al cielo nos van a poner una película así como en una pantalla de todo lo malo que hicimos. Y le dejé que hablara y hablara, y yo creo que va a ser así, así. ¿Ya acabaste? Sí. Pues yo no creo eso. A mí no me va a pasar ninguna película. ¿Y por qué no? Digo, porque la Biblia dice que el Señor mis pecados, todos los tiró allá a lo profundo de la mar, y Él dice, no me acordaré nunca más de ellos. Para que el día que esté en su presencia me lo saque otra vez. No, eso no es verdad. El Señor no se quiere acordar más de tus pecados. Quiere liberarte de eso. Poder en el nombre de Jesús. Él está aquí esta tarde para ayudarte. Hay alguien que necesita ayuda. Póngase de pie, hermanos, por favor. Solo una cosa es necesaria. Aleluya. Y tú has escogido la buena parte, la cual no te será quitada. Quiera Dios que sigas caminando en este camino, rendido siempre a los pies del Señor, porque no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies.